El pecado se paga con sangre. Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. ¿Ustedes sabían que el pecado se paga con sangre? Ya lo hemos estudiado en otros tantos estudios. ¿Por qué Yeshua murió en la cruz? ¿Por qué Yeshua tenía que morir para pagar el pecado de nosotros, de la humanidad? ¿Por qué? Porque el pecado, bíblicamente hablando, se paga con sangre. Y debido a eso, por desgracia, Yeshua tuvo que morir. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de este mismo tema. En el capítulo anterior vimos el gran pecado de David. ¿Cuál fue este gran pecado? Fue asesinar a un hombre para quitarle a su mujer. Y aquí vamos a ver que a Yahweh no se le escapa nada. Yahweh hace justicia aunque sea el rey de Israel. Él puede ser el rey de Israel, él puede ser el hombre, se podría decir perfecto en la Biblia. Perfecto fue Yeshua, claro está, como hombre perfecto. Pero antes de Yeshua, el más importante que se puede mencionar en las escrituras podría ser David, entre esos Moisés, claro está. Pero David fue un ejemplo a seguir siempre, excepto a lo tocante con Urías Eteo, como Yahweh mismo lo dice y se cita varias veces. Porque Yahweh dice que David era su siervo perfecto, excepto a lo tocante con Urías Eteo, que es este tema que vamos a ver. Esto que hace David, él lo mantiene oculto, pero Yahweh lo va a poner a público para que todo el mundo sepa qué fue lo que hizo él y todo Israel se va a enterar de su gran crimen. Algo muy mal visto, que yo lo he escuchado especialmente en la iglesia católica, es que llaman a David un maldito, voy a decirlo así, o un desgraciado, o un infeliz, por este gran crimen que sí, es innegable, es un gran crimen. Vamos a ver cómo lo afronta David, pero no era un maldito. Recordemos que la simiente del Mesías viene de David directamente. Se le recuerda que Yahshua es descendiente de David varias veces en el Tanakh y que el Mesías iba a venir de David. Entonces no podemos llamarlo de esa manera. Comenzamos en el 1, dice así: Yahweh envió a Natán a David. ¿Qué hizo Yahweh? Mandó a un profeta llamado Natán, un profeta muy importante en ese momento. Y se lo envió a David con un mensaje, dice: y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Natán le va a contar una historia a David. David va a responder a esta historia. Me gustaría que pongan mucha atención a esta historia para ver cómo responderían ustedes, porque esta historia es real. Vamos a ver qué dice. Habían dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo gesed, no tuvo compasión. Entonces, la historia que le está contando Natán disimuladamente es de un hombre rico que tiene mucho poder, que tiene muchas vacas, pero que había un hombre pobre también que solamente tenía una cordera, que dice que la había criado como una hija y que bebía de su vaso, y que vino un visitante, el hombre rico, y él no quiso matar de su ganado, sino que quiso quitarle la única cordera que tenía ese pobre hombre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Natán ocultamente le está contando lo que David hizo con Betsabé. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? David es un hombre rico. David pudo tener la mujer que él quisiera de todo el reino de Israel. ¿Qué mujer no querría estar con el rey David, con el que capitó a Goliat, con el que ha peleado las batallas de Israel? Cualquiera. Era el hombre más poderoso y aún así se ensañó con una mujer que estaba casada y tras de eso mató al hombre
que se había casado con ella para quedarse con dicha mujer, que era muy hermosa, según lo que nos cuentan. Pero aún así, él pudo tener otra mujer muy hermosa de Israel, pero se encaprichó con ella y hizo un gran mal. Y Yahweh se lo está mandando a decir disimuladamente con el profeta. ¿Qué hizo David? Se levantó en el 5 y dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, que era él mismo, pero no se había dado cuenta. Y dijo a Natán: vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte. Una persona que comete adulterio es digna de muerte. Eso muchos de nosotros lo hemos cometido desgraciadamente en nuestra anterior vida, y eso nos hace dignos de muerte. Yahweh va a tener compasión de David, y vamos a seguir leyendo qué es lo que va a pasar y cómo va a condenar Yahweh a David, porque lo va a condenar muy fuerte. Yo creo que si hubiera muerto David en ese momento le hubiera ido mejor, pero David lo ocupaba el reino también. O sea, David era el rey de Israel y de él tenía que venir la simiente de Mashiach, entonces lo ocupaba el reino. Continuamos en el 7. Aquí Natán le revela a David que aquel hombre era él. Entonces dice así: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Shaul y te di la casa de tu Adón. Tu Adón era Saúl, ¿verdad? Él le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David. Dice: y las mujeres de tu Adón en tu seno. O sea, las mujeres de Saúl no pasaron a ser de David jamás, pero yo creo que se entiende que lo que se refiere es que cualquier mujer pudo haber escogido del reino, pues. Dice así, continúa diciendo: además te di la casa de Israel y la de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. O sea, Yahweh le está reclamando a David que él le había dado de todo, y aún así fue y se encaprichó como no debía. En el 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uriyá Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Sí, fue muy mal hecho. O sea, utilizó esa excusa que vimos en el 11 para matar a Urias a manos de los amonitas, que eran enemigos de Israel. Dice en el 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Vaya, Yahweh le está reclamando a David que lo menospreció a él también al pecar de esta manera, y lo está condenando a vivir en guerra siempre. Y van a ver más adelante lo que vamos a leer, todo lo que vive David, que es súper triste. Porque David dijo: es digno de muerte, primero, ¿verdad? La persona que hizo tal cosa, cuando le contó la historia a Natán. O sea, él se juzgó a sí mismo. Y tras de eso, también David dijo: debe pagar por 4 tantos el precio de lo que hizo. Y vamos a ver cómo lo paga por 4 tantos lo que hizo, ¿verdad? El valor de aquella corderita, bueno, la va a pagar 4 tantos. Y por eso nosotros también, primero, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Pedirle a Yahweh que nos guíe, estar orando todo el tiempo, no abandonar la lectura de la Biblia, nunca abandonar a Yahweh, por supuesto, hacer sus mandamientos. Todos los mandamientos importan para que Yahweh nos proteja también de hacer el mal, porque esta tentación que se le apareció a David era una tentación que él se le pudo haber quitado fácilmente con otra mujer. O sea, pudo haber dicho: bueno, quiero otra esposa, porque no está bien tener varias esposas, pero al rey se le permitía hasta cierto punto, y él pudo haber tenido otra mujer. Él tuvo muchas mujeres. ¿Para qué quería Betsabé? Pero bueno, continúa diciendo. Dice: y tomaste a la mujer de Uriyá Eteo para que fuese tu mujer. Dice así en el 11: así ha dicho Yahweh: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Vea, le está diciendo: en su misma casa, o sea, de su misma familia, yo voy a levantar el mal. Alguien de su familia le va a hacer daño a usted, es lo que está diciendo. Continúa eh, aquí diciendo así. Dice: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. O sea, Yahweh le está diciendo: usted mató a Uriyá y se acostó con la mujer de él en secreto y nadie lo supo, hasta que llegó Yahweh se lo dijo a todo mundo a través de Natán. Pero dice Yahweh: yo voy a hacer esto de manera pública. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a continuar el castigo. Dice que un hombre de su casa se va a levantar
el mal desde su propia casa. Entonces, una persona en su casa lo va a herir a él. Y tras de eso, un hombre de su propia familia dice que se va a acostar con todas sus mujeres a la vista del sol. Y así fue. ¿Quién es este hombre? Ese hombre se llama Absalón y es el hijo mayor de David. Muy triste esta historia cuando lleguemos a la vida de Absalón. Absalón va a levantar a la mitad del pueblo en contra de David y la otra mitad del pueblo va a estar a favor de David y se va a hacer una gran guerra hasta que maten a Absalón. Y David va a llorar muchísimo a Absalón porque él lo amaba, él quería que Absalón fuera rey realmente. También, no, bueno, sí, él no quería que fuera Salomón. Termina siendo Salomón, claro está, el rey, pero él no quería como del todo que fuera Salomón, parece como que quería que fuera Absalón porque por si Absalón le tocaba porque él era el mayor, pero Absalón se quiso robar el trono cuando se dio cuenta de que se lo iban a dar a Salomón y se causó una guerra interna fuertísima, aparte que a David le van a violar a una hija también y el que va a violar a esa hija va a ser otro hijo de David. Entonces Absalón, que es el que estamos hablando ahorita, va a matar a ese hijo de David y se va a hacer otro conflicto muy grande. Va a ser todo muy, muy triste. Van a ver todas las cosas que pasan. Es bastante triste la vida de David. Y ahí es donde él apaga en cuatro tantos. Entonces en el 13 vemos por qué David es considerado un hombre perfecto. No es perfecto porque nunca se equivoque, no, es perfecto por este motivo que vamos a leer aquí en el 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh. Ahí está. ¿Por qué? Porque David es considerado como un hombre perfecto que sigue los caminos de Yahweh en el Tanakh y se recuerda como el mejor rey. Por supuesto, Yahshua es el mejor, claro está, pero fuera de Yahshua, porque se considera como el mejor rey, porque él dijo, pequé contra Yahweh. Y alguien que acepta su pecado y pide perdón por el pecado, eso es lo que nos convierte a nosotros en perfectos a los ojos de Yahweh. Una persona que se arrepiente, que no lo vuelve a hacer, eso es arrepentirse del pecado. Es como el tomador que dice, ya no vuelvo a tomar, pero lo dice y después sale a tomar de nuevo. Entonces no se arrepintió, no cambió, siguió siendo un borracho. Igual el adúltero, igual el ladrón, ya no vuelvo a robar y sale a robar otra vez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesita robar, quiero robarme algo y no trabajar. Entonces así es como trabaja la mente del pecador. Pero David, que pecó, ¿sí? Pero que no es un pecador de profesión, él dice, pequé contra Yahweh y no lo vuelve a hacer. Eso es lo que lo convierte en un hombre ejemplar. Dice en el 3, entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh, y Natán dijo a David, también Yahweh ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Ve? El crimen que él cometió tenía que pagarlo con sangre, con la muerte, y se va a pagar con sangre siempre. Vamos a seguir leyendo. Pero aún así Yahweh dice que le retiró el pecado, por lo que yo les venía diciendo. No es que Yahweh lo necesite, porque Yahweh puede levantar de las piedras a cualquier hombre del polvo y puede levantar a cualquier hombre y volverlo rey y ser un rey bueno, ser un rey prudente. No es que lo necesite, pero Yahweh ya lo tenía a David para ese propósito y ya le había hecho la promesa también de que ahí iba a venir Yahshua, de la descendencia de él. Aún así, Yahweh puede traer a otro hombre ejemplar y ponerlo en el trono si fuese el caso. Pero Yahweh no lo quiso. Yahweh juzgó que no, que él no tenía que morir. Pero aún así se va a pagar con sangre lo que él está haciendo. Vamos a leer, porque no ha terminado el castigo. En el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando nosotros hacemos algo malo y las personas se enteran de esa maldad, de ese crimen, llamémosle, porque también uno se equivoca, o sea, una cosa es un error, otra cosa ya es un crimen, sabiendo lo que uno está haciendo, planeándolo y haciéndolo así tal cual, nosotros ponemos en vergüenza el nombre de Yahweh. Por eso cuando nosotros predicamos algo hay que tener mucho cuidado. El tema del que hablemos siempre tenemos que estar bien seguros de lo que estamos hablando. Si no estamos seguros, no importa, podemos preguntar, podemos decir, mire, hasta donde yo entiendo sobre este asunto tal cosa. Pero si usted dice algo y está errado, sea un asunto espiritual, bueno, especialmente en los asuntos espirituales o bíblicos, lo que hacemos es hacer que las personas blasfemen el nombre. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando las personas hablan de aliens y de Yahweh al mismo tiempo, ahí hay un problema.
Cuando dicen, sí, en la Biblia hay aliens, no, en la Biblia no hay aliens. Entonces ponen en vergüenza a las personas que estudian Torah, el nombre de Yahweh lo ponen en vergüenza, y a las personas que quieren entrar en la Torah les dificulta el camino. ¿Por qué? Porque tras que el camino es estrecho, porque ya tenemos un estudio sobre el camino estrecho, lo que dice Yahshua y la puerta abierta, también hay que tomar en cuenta de que es difícil a veces para muchas personas creer en Yahweh porque uno es incrédulo. O sea, yo antes era muy incrédulo, ahora es que yo no es que yo crea, es que yo sé que es diferente, ¿verdad? Yo sé que Yahweh existe, yo sé que la Torah es Emet y que es un buen camino y que la Biblia es un libro sobrenatural. Ya hay videos también sobre si la Biblia es sobrenatural o no, pero cuando uno hace algo malo, lo que hace es poner en vergüenza el nombre de Yahweh. En este caso, David hace eso. En este caso, nosotros también lo hemos hecho. Un ejemplo. Otro ejemplo, hay personas que creen que la tierra es plana y dicen que la Biblia dice que la tierra es plana. A mí no me importa si ellos creen que la tierra es plana. El problema es que digan que la Biblia dice que la tierra es plana. Ahí hay un problemón. ¿Por qué? Porque están mal leyendo los textos bíblicos y están torciéndolos y están diciendo una blasfemia. Y si llega una persona nueva a la Torah, cuando lea, cuando oiga a una persona decir eso, va a decir, esta gente no tiene discernimiento y se van a ir. ¿Ves? Por eso no hay que hacer Talmud, no hay que hacer Cábala, no hay que decir, yo soy un judío. No, uno no es judío, uno es pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos, no vinimos a judaizar, que eso era lo que criticaba Yahshua. Nosotros no somos judíos, no enseñamos Kabbalah, no enseñamos Talmud. Nosotros somos pueblo de Yahweh, hacemos lo mejor que podemos, claro está, no lo sabemos todo, pero investigamos. Y en este caso, David está haciendo que el nombre del Todopoderoso sea mal visto a los enemigos de Israel por este crimen que él cometió. Y ahora todo el mundo conoce el crimen porque el crimen estaba oculto y Yahweh lo puso a la luz. En el 15. Y Natán se volvió a su casa. Aquí Natán se retiró después de que David se arrepintió grandemente y dijo que él había pecado, ¿verdad? Y Yahweh le perdonó la vida a David, pero no lo perdonó en el sentido que no lo va a castigar. O sea, sí lo va a castigar y muy duro, muy, muy duro. Entonces continúa diciendo así. Y Yahweh hirió al niño que la mujer de Uriyá había dado a David y enfermó gravemente. Vea como el Tanakh llama a Betsabé como la mujer de Uriyá, no la mujer de David, sino la mujer de Uriyá. Entonces, este niño dice que está enfermo porque el profeta Natán dijo que ese niño iba a morir como parte del gran castigo. Los 4 tantos que tiene que pagar David van a ser muy fuertes. Vea, va a ser el niño, ¿verdad? Porque acuérdese que David dijo, ese hombre es digno de muerte. O sea, él se juzgó a sí mismo, yo soy digno de muerte. Y dijo, ese hombre que le quitó la oveja al hombre pobre, tiene que pagar 4 tantos lo que le quitó también. Bueno, así fue como juzgó David. Entonces, esos 4 tantos van a ser el niño que muere, ¿verdad? Van a ser Absalón, que se muere. Va a ser Tamar, que es violada. Y va a ser el otro hijo de David, que también va a morir por manos de Absalón, como estábamos hablando ahorita. Entonces esos son los 4 tantos. O sea, David va a pagar con 4 hijos lo que le hizo a Uriyá. Muy fuerte. Y no solo 4 hijos. O sea, es que si fuera que se murieran, más la guerra que se viene, más toda la depresión y todo el dolor que va a sentir David por esos 4 hijos, porque el dolor va a ser fuertísimo. Y el conflicto de su vejez y todo, van a ver cómo se pone esto. Es muy, muy triste. Entonces dice así, hirió al niño de la mujer de Uriyá que había dado luz a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Elohim por el niño. Vea, David es un buen padre. Para la gente que dice que qué malo, que qué, lo que etcétera, él es un excelente padre. Dígame qué padre hace esto. Vea, él sabe que lo que hizo está malo, le pide perdón a Yahweh. Y aún así él se va a esforzar al punto de la muerte para pedirle a Yahweh que por favor salve al niño, porque él quiere a ese niño, él ama a ese niño y quiere que ese niño viva. Y él hace algo muy hermoso aquí. Dice así el 16. Entonces David rogó a Elohim por el niño, y David ayunó, y entró y pasó la noche acostado en Aretz. David va a ayunar por 7 días completos. Una persona que ayune por 7 días, la gran mayoría moriría. Ahorita vamos a ver cuánto dura una persona ayunando. Puede durar, bueno, les voy a decir de un solo tiro. Una persona sin comer puede durar 10 días sin comer nada. Hay gente que dura un poquito más, ¿verdad? Depende de la condición, etcétera. Y sin beber agua puede durar más o menos como
3 a 5 días, un aproximado. Y morir. Y él va a durar una semana completa sin comer nada, a un punto de rayar la muerte casi, por este niño, ¿verdad? Y por el arrepentimiento que él tiene y para que obviamente perdone al niño y lo perdone a él. Dice el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de Ares. Él está durmiendo en el suelo. Él probablemente se cambió las ropas, se puso ropas de, ¿cómo se dice? Ropas de duelo, ropas de silicio, como se le conoce bíblicamente, probablemente, y se acostó en el suelo, está durmiendo en el suelo y aparte de eso está haciendo ayuno. Dice, para levantarle de Ares, de levantarle del suelo, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño, duró 7 años, 7 días el ayuno de David. Dice, murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, los siervos de David no querían decirle, mire, el niño murió, porque si él ya llevaba peligrosos 7 días haciendo ayuno sin beber y sin comer, ahora imagínense, si se da cuenta que el niño está muerto, él no va a querer volver a comer nunca más. Entonces continúa diciendo así, ellos no querían decirle por eso. En el 19 más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces aquí David se da cuenta de que el niño ha muerto. Y David inteligentemente al verlos hablar entre ellos, seguro secreteándose, él entendió de antemano de que el niño había muerto y que no le querían decir. Dice en el 20, entonces David se levantó de Ares, y se levantó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa de Yahweh, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y se le puso pan, y comió. ¿Qué fue lo que pasó aquí? David se da cuenta que el niño está muerto. Él se levanta, dice, se lava, se unge, ¿verdad? Hace todo en este orden. Él no se va corriendo a comer como un chancho y desesperado, porque ¿quién no va a estar desesperado después de 7 días sin comer? El dolor de cabeza, el dolor de estómago, el cuerpo, todo, ¿verdad? Durmiendo en el piso, orando esos 7 días. David se esforzó a su manera, pero se esforzó para que salvar la vida de ese niño, pero no se pudo, o sea, el juicio estaba dado. Entonces dice, se lavó, se ungió, se cambió sus ropas, entró a la casa de Yahweh y lo adoró. Hizo todo eso. O sea, primero fue a adorar a Yahweh y después se sentó a la mesa a comer. No se fue desesperado a comer. Esto dice muchísimo de David. Por eso personalmente lo considero como un hombre perfecto, ¿verdad? Y Yahweh lo habla muy bien de él muchas veces, excepto a lo tocante con Urías Eteo, que es esto que estamos leyendo. Continúa así el 21. Entonces los siervos le van a decir esto. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Entonces ellos les extrañó, ¿cómo es posible que cuando iba a morir y estaba vivo, él ayunaba, y ya que murió, ya comió pan? ¿Por qué piensa así David? ¿Por qué hizo eso? Vea qué sabio que es en el 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Qué triste, pobre David también. Pobre Betsabé también. Vea lo que es la paga al pecado. O sea, él muy inteligentemente quiso o intentó que Yahweh lo perdonara mientras aún vivía el niño. Pero ya que el niño murió, ya no lo va a perdonar, ya murió. O sea, ya el juicio está dado, ya es juicio. Una cosa es castigo, otra cosa es juicio. A veces uno recibe un castigo, un regaño, pasa una vergüenza, un mal golpe, se le descompone algo que uno tiene, o qué sé yo, pierde el trabajo, imagínense un castigo. Ahora, juicio ya es morir, es perder un miembro, ya es, no sé, sufrir como una pérdida muy, muy fuerte, muy dolorosa, se puede decir. En este caso, juicio va a ser el infierno para las personas que no hagan la Torah de Yahweh, porque eso es lo que dice Yahweh, ¿verdad? Entonces en el 23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él él amaba a ese niño. Él era un buen padre, David era un buen padre. No era perfecto, pero era un buen padre. El 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Eshlomo.
el cual amó Yahweh. Desde que el niño iba en el vientre de Betsabé, ese niño dice que Yahweh lo amó muchísimo. Este va a ser el rey de Israel, viene de Betsabé. De aquí nace el rey de Israel. Entonces, otra cosa que quería comentar, perdón, Bat Sheba, Su, dice aquí el nombre de Betsabé, lo traducen de esa forma. Hay otra gente que lo traduce Bat Sheba, puede que sea Bat Sheba. ¿Qué es Bat Sheba? Bat es hijo o hija, ¿verdad? Banot es hija. Entonces, Bat es hijo y Sheba es 7. Por eso es que Betsabé se llamaba Betsabé, porque ella era la séptima hija, o probablemente ella era la séptima hija, por eso le pusieron Betsabé. O Bat-sheba, que es un nombre muy bonito, por cierto. En el 25 dice, y envió un mensaje por medio de Natán, el Nabí. Así llamó su nombre Gedidías, o Gedidías, amado de Yahweh, a causa de Yahweh. Ok, entonces aquí tenemos que el niño se llama Shlomo, que se llama, Shlomo es como mi shalom, como mi paz, eso es lo que significa Shlomo, pero este es el nombre que le puso David y Betsabé al niño. En cambio, Yahweh mandó al profeta Natán de nuevo y le dijo a David que el nombre de ese niño, algo que yo no había entendido hasta ahorita que lo volví a leer y hice este estudio, era Gedidías, y que eso significa amado de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh lo amaba. Aquí es como ellos saben que Yahweh ama a ese niño y que lo quiere como rey. Entonces en el 26 dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Aquí ya saltó toda la historia que teníamos, ya se acabó, ya no sigue. Ahora se está hablando de Joab, que es el general del ejército de Israel. Un hombre muy importante que va a tener que ver mucho en el Tanakh y mucho en las batallas que se vienen. Entonces dice que él está tomando una ciudad de Amón. Recordemos que venimos de un conflicto de Amón, ¿verdad? Bueno, leyendo de un conflicto con la gente de Amón. Dice el 27. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Aquí dice la ciudad de las aguas. En otras traducciones que siento que son más correctas, lo que dice es que yo he tomado los pozos de agua. Por eso a la ciudad de Rabá ya no tenían cómo beber y ya estaban listos para la foto, como dicen, ¿verdad? Pachucamente. Ya no podían aguantar más la guerra. Entonces estaban a punto de caer. Y esto fue lo que mandó a decir Joab en el 28. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. ¿Qué está diciendo Joab? Siento que está diciendo algo un poco arrogante, francamente. Le está diciendo a David, vea, la ciudad está a punto de caer. Traiga más gente, acampe, tome la ciudad y apodérese de ella. No sea que le pongan mi nombre, o sea, no sea que me quede a mí, ¿verdad? Como decir la gloria o me quede a mí la ciudad, porque solo él ha peleado. Y David no había ido a pelear esta pelea. Entonces, entre comillas, siento yo, ¿verdad? Es mi pensar, le está diciendo a David, porque usted no vino a pelear, ¿verdad? Porque no vino a luchar esta guerra, porque estoy luchándola yo solo, que me va a dar la ciudad a mí. Entonces, ahí es donde David se levanta y va y lucha. Dice el 29, y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá, y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad, un talento de oro, o sea, le quitaron la corona al rey que mataron de ahí, de Amón. Un talento es aproximadamente 33 kilos, es pesadísimo, pero pesadísimo. Hay gente que dice que un talento son 28 kilos o 33 kilos, que es muchísimo. Yo siento que un rey que soporte esa corona tiene que tener un cuellote, o sea, un cuello fuertísimo, un cuello muy grueso para soportar ese gran peso. Pero ese es mi pensar. Quién sabe qué tipo de corona era, qué forma tenía. Es que nos imaginamos la corona típica, pero quién sabe cómo era. O sea, no sé. Y dice que tenía piedras preciosas, era muy valiosa esa corona. Sacó además a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Entonces a esta gente de Amón mató muchos. Ya hemos visto que había matado a varios anteriormente. Aquí ya esto es como lo último, siento yo. Ya prácticamente siento como que Amón ya está desapareciendo, se está extinguiendo esta gente. Porque por sí ese fue el mandato de Yahweh, ¿verdad? Que aniquilaran por completo a todas estas personas. Entonces, dice que
que los pusieron a trabajar y que los pusieron en trabajos muy duros, que es el ladrillo, que es la sierra, trabajar el hierro, los puso a trabajos de esclavos, en pocas palabras, y los tomó como esclavos. Ese fue el castigo de Amón, porque Amón fue lo que los buscó a ellos de primero para destruir Israel. ¿Por qué fue todo este conflicto? ¿Cómo comenzó? Comenzó, acuérdense, cuando David mandó unos mensajeros a la tierra de los amonitas, creo que era Rabá, igual, a la ciudad principal, y estos mensajeros les cortaron la barba y les rayeron los vestidos hasta las nalgas y los mandaron de regreso humillados. Entonces ahí fue donde comenzó todo ese conflicto, porque ellos torpemente, el hijo de Nahash, de serpiente, Nahash, eso significa la palabra Nahash, serpiente, creyó que esos eran espías, entonces los maltrató y los envió de regreso a Israel, y eso fue una gran ofensa y comenzó una gran guerra y se metieron los sirios fueron aniquilados también, murieron muchísimos amonitas, y aquí Joab se está yendo a vengar así como con lo último que quedaba, ya como para dejarles el mensaje de que no los vuelvan a atacar. Y ahí termina el estudio. Espero que les haya sido de ayuda. Acuérdense compartir. Si les gusta el video, compartan. Si llegan hasta aquí, compartan. Eh, y que Yahweh los bendiga. Oremos por la Quejilot de por amor a la verdad. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.